Algo va mal en España. Algo va muy mal. Bueno, perdonad que rectifique. Hay muchas cosas que van muy mal. 511,5 millones de euros anuales invertidos en el Ministerio de Igualdad por un gobierno que arrastra 143 casos de corrupción. 18,7 billones nos ha costado la tontería del PP y del PSOE. Para que nos pongamos un poco en situación. Ya no se trata únicamente de invertir mal nuestro dinero, sino de directamente quedárselo. Y ojo, que las mismas cartas, como ya he dicho, entran en juego con el PP. Ambos tienen montada una partitocracia con la que deciden quién se va de putas durante los próximos 4 años con dinero público. 261 casos de corrupción arrastra el PP. ¡Qué vergüenza! ¿Y por qué estos hijos de puta siguen siendo votados? Para ello hay que entender que los cambios comienzan con el surgimiento de ideas, y hasta que el pueblo no entienda que tiene la soberanía y que controla el poder político, siendo este un reflejo de sus decisiones, habrá chupópteros que seguirán yéndose de putas gracias a nuestro trabajo. No merece la pena entrar en el discernimiento de cada uno de los casos de corrupción en particular y de los escándalos y las malas gestiones en general. Esto puede comprobarse fácilmente con unos pocos clics por parte del espectador. Con este vídeo quiero abordar una cuestión en concreto, que vaya más allá de lo simplemente anecdótico. ¿Por qué no sucede ningún cambio pese a la situación actual? Puesto que, aunque nos quejemos en demasía por las numerosas adversidades a las que los españoles nos vemos expuestos, vivimos en un estado de bienestar, que nos permite desarrollarnos plenamente, más o menos. Históricamente, las grandes revoluciones surgen como consecuencia de periodos de verdadera decadencia, o acaso por poseer verdadera valentía como pueblo. Y en España no sucede lo primero, y desde luego como pueblo no tenemos lo segundo. Y ojo, que vivamos bien no justifica que Koldo se gaste 10 millones de euros en prostitución, ni muchísimo menos. El punto es entender que, pese a la situación de bienestar general en que vivimos, no debemos permitir que ultrajen nuestros derechos y que menoscaben nuestro trabajo y esfuerzo. Y para ello hay que sobreponerse, dejar el móvil y adquirir conciencia crítica, rebelarse y abrir la puerta adyacente, aunque en la habitación presente se esté gratamente, porque en esta habitación, pese a estar con el aire acondicionado puesto, hay un mosquito cojonero que no para de succionarnos la sangre, y debemos tener la valentía como pueblo de abrir esa otra puerta y ver si allí hay o no mosquitos puñeteros. A lo mejor de nuevo lo hay, pero al menos habremos hecho algo. Siempre puede abrirse nuevamente otra puerta. Me da mucha pena la fanatización política. Millones de personas apelando a PP, PSOE, Vox, Sumar o quien coño sea, sin entender el verdadero problema cimental que hay. La democracia no funciona. Vivimos en el ocaso de las democracias, un sistema abocado al fracaso. Ya arguía Platón que la democracia era el sistema más pésimo de gobierno. En la democracia se equipara al listo con el tonto, al mediocre con el alto. Y acaba por hacerse una mezcolanza agridulce en la que el voto de una persona analfabeta vale lo mismo que el de un geopolítico hartamente curtido. Millones de personas votando sin ni siquiera leerse el programa electoral de aquello a lo que están votando, guiados por prejuicios políticos, por lo que en su familia ha sido inculcado, acaso por presión social, y el resultado es inequívoco con esta dinámica: el adoctrinamiento. Mecanismos de manipulación por doquier. Y sin irte tan lejos, llevas en la mano ahora mismo uno que te induce mediante patrones algorítmicos de confirmación y de negación tus ideales, tus propios ideales, valores y juicios, siguiendo doctamente una propaganda política específica. No existe otra cosa, sencillamente porque no te aparece otra cosa en tu para ti de TikTok. Y estas personas, que si bien completamente legítimas, no tienen capacidad crítica. Legamos el porvenir del país en ellos. El analfabetismo nos rodea, y la alfabetización no consiste en saber leer y escribir. De nada sirve eso si no se emplea pertinentemente. Es como todo aquel que aduce tener razón y no hace ningún uso especial de ella. Tener algo y no usarlo es, a efectos prácticos, exactamente igual que no tenerlo. Por eso, antes que seguir perpetuando una partitocracia en la que PP y PSOE se turnan el poder como quien se pasa el testigo, que es el punto en el que estamos por decisión del pueblo, mejor replantear la cuestión. Hacer que para votar deba pasarse un examen. El único problema que veo con esta opción es referente a la imparcialidad de la corrección del mismo.
punto que ha quedado ya solventado con la aparición de la IA y su imparcialidad estructural, si así se dictamina. En vez de invertir tanto dinero en feminismo para ideologizar a niños pequeños, con charlas aversivas sobre género con apenas 5 años, mejor invertir en el desarrollo de la inteligencia artificial en este campo, cosa que nos llevará a ahorrarnos muchos sueldos. Y con suerte dejar de dar de comer a una gran parte de los 70.000 políticos que actualmente tenemos, que se dice pronto. Este examen contaría con cuestiones elementales, pero lo suficientemente importantes como para demostrar un mínimo de criterio y alfabetización real, funcionando como criba de todo aquel que no merece, por conocimientos, votar. Porque aquí el punto es que el único parámetro de sesgo es el conocimiento. Ni raza, ni sexo, ni religión, ni nada que no incumba simple y llanamente al conocimiento. Y podría surgir, adelantándome ya a las críticas que puedan acaecer de este punto, el contraargumento de que ciertas clases sociales tienen menor acceso al conocimiento, lo cual es una falacia suma a día de hoy, con la existencia y posesión de todos los que integran el país de un teléfono móvil que contiene todo el conocimiento humano existente. Distinto es el uso que se haga de él, además de bibliotecas públicas a las que todo el mundo puede acceder libremente. El conocimiento está. Distinto es que no hagas nada por obtenerlo y esperes tranquilito jugando al LOL que te llegue por arte de magia. Aprender cuesta esfuerzo, evidentemente. Gánate el votar. Gánate el decidir el porvenir de tu futuro y el de tus congéneres a nivel estatal, autonómico y municipal. Y evidentemente este planteamiento puede tener visos con flaqueza, no pretendo que sea perfecto. Pero precisamente una de las cosas que genera el conocimiento es capacidad crítica, además de ser esta necesaria para su obtención. Es un proceso recíprocamente retributivo. Y esto ayudará, puesto que cuantas más mentes curtidas pensantes, mejor resoluciones se hallará, a seguir perfeccionando este sistema que planteo. Como digo, se basa en admitir la posibilidad de error y mostrarse presto a mejorar y aprender, no de ir con una injustificada arrogancia que opaque por dogmática cualquier posibilidad de crecimiento. Porque si algo está claro, es que esto no puede seguir así. Debemos actuar contra la corrupción y la partitocracia en nuestro país. Este sistema recompensaría el conocimiento e instaría a formarse, ni que sea mínimamente, a todo aquel que quisiera formar parte en la elección del derrotero a tomar. El sistema actual es que ni siquiera es una democracia real. El pueblo no tiene verdadera capacidad de decisión. Elige únicamente a un partido, y es a partir de aquí que éste hace lo que le place, traicionando las promesas anteriormente hechas. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito otra vez. La defensa de la Constitución española es algo que ha hecho el Partido Socialista una bandera, digamos, de identidad en la política navarra. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. A sabiendas de su incongruencia, pero con la seguridad de que el tiempo diluirá la afrenta y que de nuevo serán votados. Le da el poder a los altos cargos para establecer en cualesquiera puestos a los miembros de su séquito. Inmunidad judicial, prioridad en todos los sentidos. No es de extrañar que los partidos políticos maten por un escaño, lo que se traduce directamente en mantener a un individuo más viviendo del cuento durante 4 años, votando en el Parlamento exactamente lo que su partido les dice que voten. ¿Alguien me puede explicar para qué hay 616 miembros en las Cortes Generales? ¿Cuando votan todos los miembros del mismo partido lo mismo? ¡Pluralidad política! Sí, desde luego, pluralidad política. Más referéndums para hacer partícipe a la población de las decisiones políticas es lo que haría falta, y no el nivel de opacidad que hay hoy día con las decisiones gubernamentales, publicadas en actas kilométricas que el ciudadano promedio no va a leer jamás. Vivimos bajo la imposibilidad absoluta de poder decidir sobre nuestro país. Aunque nos vendan cada 4 años la oportunidad de hacerlo, son otros individuos los que lo hacen por nosotros. Este nivel de desconcierto es aberrante y permite a los grandes partidos políticos, mantenidos como están por la costumbre y la cobardía del pueblo, perpetuar su régimen de forma poco menos que dictatorial.
Por eso, además de la solución anteriormente propuesta referida a las votaciones, a nivel estructural las decisiones políticas deberían de correr a cargo del pueblo mediante referéndums realizados con cierta frecuencia, donde cada persona, especializada en una o varias ramas, cuantas sean, tendrá la potestad de elegir en ese sentido. No tendría cabida lógica que pudieran ser partícipes en todos los referéndums cualesquiera personas en cualesquiera ámbitos. Es necesario que para decidir sobre medidas referentes a la agricultura, por ejemplo, se tenga noción sobre esta. Y de nuevo para ello no entrarían en juego sesgos tales como la raza, el color, el sexo e incluso la posesión de una carrera universitaria en tal campo. Únicamente entraría el conocimiento, porque quien haya estudiado en alguna universidad pública bien sabrá que se puede sacar una carrera sin adquirir prácticamente ningún conocimiento en la materia sobre la que versa, al menos en la actualidad. Por eso, el único parámetro discernidor sería siempre el conocimiento. Y no hay nada más democráticamente accesible a día de hoy que el conocimiento. No valen excusas de ninguna clase, ni económicas, ni estructurales, ni sociales. El conocimiento está ahí, al alcance de clic, y cualquier persona puede sobreponerse a su situación y buscar el conocimiento con capacidad crítica y amor por el saber. Claro que esto requiere de determinación, ahínco, mejora, aprendizaje, disciplina, coraje, valor. Y hay muchos individuos que se justifican bajo el cómodo velo de la imposibilidad, para ocultar su falta de resolución y valor. Yo aquí, insisto, he planteado una plausible solución, pero está claro que el tema es hartamente complejo. La democracia es un sistema como cualquier otro, con sus fallas y defectos, y hasta que no nos quitemos el falso idealismo de haber llegado al culmen sistemático, seguiremos manteniendo un sistema que nos oprime en multiplicidad de sentidos, por no buscar uno que pudiera venirnos mejor, o acaso intentarlo. El tema es hartamente complejo. Aquí únicamente he realizado un brevísimo bosquejo, y recomiendo mucho a Jesús G. Maestro para seguir indagando sobre el ocaso de la democracia actual. Me despido con un fragmento suyo referente al tema, que no puede ser más acertado. Adiós. Lo que sí se nota en todo este libro, como en todos los demás, es el dogmatismo democrático. Gustavo Bueno habló siempre de fundamentalismo democrático. Se puede hablar también de dogmatismo democrático, es decir, para vosotros la democracia es un dogma. O sea, vosotros consideráis que la democracia es el fin de la historia y que después de la democracia no puede haber nada. No sé si viviremos todos nosotros lo suficiente como para darnos cuenta de que la democracia es una pérdida de tiempo. Ahora, es cierto que en esta pérdida de tiempo las vidas humanas aparentemente y solo aparentemente valen más que en cualquier otro régimen gubernamental. Pero esto es una mera apariencia, en realidad, es una mera apariencia, porque hay vidas humanas que valen más que otras, según quien gobierne, según quien juzgue y según quien ejerza la presión social. Pero a ver si os convencéis de una vez, y a ver si os convencéis con naturalidad, de que la democracia es una pérdida de tiempo y de que la democracia es un régimen político que a lo largo de la historia perecerá como han perecido otros, en este contexto. Entre otras cosas porque las democracias pueden entenderse y pueden ejercerse de muchas formas y de muchas maneras. Y la democracia en la que actualmente nos encontramos, que es la democracia posmoderna, que es una democracia completamente emulsionada y adulterada por el protestantismo, en casi todas sus facetas y en casi todas sus dimensiones, no podrá sobrevivir durante muchas décadas. Eso es evidente. Y ¿sabes lo que te digo? Que ni falta que hace, porque para los logros que ha conseguido la democracia en España en los últimos 40 años, no sabemos qué sería mejor, si el Concilio de Trento o la actitud de Don Quijote, volverse loco cuanto antes. Oye, tú, suscríbete, que le he puesto mucho esfuerzo y no te cuesta nada. Así que venga, dale al botoncito, te espero. Y el me gusta también. Baby girl, tell me what your name is.